Todavía recuerdo sus palabras exactas. He decidido comenzar una nueva vida sin ti. Mi esposo, Carlos, el hombre con quien compartí 22 años de matrimonio, eligió la graduación universitaria de nuestra hija para humillarme públicamente. Mientras todos aplaudían el discurso de Ana, él se inclinó hacia mí y susurró esas palabras que hicieron que mi mundo se detuviera. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré alrededor del auditorio, donde nuestros amigos y familiares sonreían orgullosos. Nadie se había dado cuenta de lo que acababa de pasar, excepto una mujer. Una mujer joven sentada 3 filas adelante junto a nuestros amigos. Ella giró su cabeza y me miró directamente a los ojos. Fue en ese instante cuando lo supe. Mi nombre es Elena, y durante 2 décadas creí tener un matrimonio perfecto. Una hija brillante, una casa hermosa y un esposo exitoso. Pero todo era una mentira. Una mentira que estaba a punto de estallar en el día más importante para nuestra hija. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy?, pregunté con voz temblorosa. Carlos me miró con frialdad. Porque ya no tengo que fingir. Ana ya es independiente. Y yo merezco ser feliz. Mientras nuestra hija recibía su diploma en el escenario, sentí como las lágrimas amenazaban con salir. Pero no les di permiso. No les daría a Carlos ni a su novia el placer de verme destrozada. Lo que Carlos no sabía es que yo no era la mujer ingenua que él creía. 6 meses atrás, encontré mensajes en su teléfono. Mensajes que confirmaban una relación de más de 2 años. No dije nada porque quería estar segura, quería tener un plan. Después de todo, no era solo mi corazón el que estaba en juego, sino el futuro de nuestra hija y todo lo que habíamos construido juntos. La ceremonia terminó y todos se reunieron para las fotografías. Carlos actuaba como el padre orgulloso mientras la joven mujer, ahora entendía que era Daniela, su secretaria de 29 años, se mantenía cerca de nuestro grupo de amigos. Vamos a celebrar en el restaurante, anunció Carlos, tomando el control como siempre. He reservado una mesa para todos. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, nuestros amigos Miguel y Patricia se acercaron a mí. ¿Estás bien, Elena? ¿Te ves pálida?, preguntó Patricia con genuina preocupación. Mejor que nunca, respondí con una sonrisa tensa. En el restaurante, Carlos manipuló la situación para sentarse lejos de mí y cerca de Daniela. Nadie parecía notarlo excepto yo. Observé cómo intercambiaban miradas y sonrisas discretas, creyendo que su secreto estaba a salvo. Ana, nuestra hija, estaba tan feliz hablando de sus planes futuros que no notó la tensión. Y yo preferí mantenerlo así. Este era su día, no permitiría que la traición de su padre lo arruinara. Pero mientras todos ordenaban, Carlos se puso de pie con una copa de champaña. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Lo conocía demasiado bien. Ese brillo en sus ojos, esa postura, estaba por hacer algo drástico. Familia, amigos, comenzó con voz firme. Hoy no solo celebramos el logro de Ana, sino también nuevos comienzos. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Daniela antes de volverse hacia mí. Fue entonces cuando lo supe. Este era el momento en que planeaba destruirme públicamente. Lo que él no sabía es que yo también tenía un anuncio. Y en el bolso que llevaba descansaba un sobre que cambiaría nuestras vidas para siempre. Quiero ser honesto con todos ustedes, continuó Carlos, su voz resonando en el restaurante mientras todos guardaban silencio. Elena y yo hemos tenido problemas durante años. Y he decidido comenzar una nueva vida. Un silencio incómodo invadió la mesa. Todos los ojos se movían entre Carlos, yo, y ahora también Daniela, quien sorprendentemente no ocultaba su sonrisa de satisfacción. Papá, ¿de qué estás hablando? La voz confundida de Ana rompió el silencio. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. Lo siento, cariño. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles, respondió Carlos, con un tono que intentaba sonar compasivo pero que para mí sonaba ensayado. Tu madre y yo ya no funcionamos como pareja. Y he encontrado a alguien que me hace feliz. En ese momento, colocó su mano sobre la de Daniela, quien ahora sonreía abiertamente. Los rostros de nuestros amigos mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza. Algunos bajaron la mirada, otros me observaban esperando mi reacción. Nadie sabía qué decir. Ana se levantó abruptamente de la mesa. ¿Cómo pudiste? ¿En mi graduación?
Sus palabras salieron entre sollozos antes de correr hacia el baño. Quise seguirla, consolarla, pero sabía que primero debía enfrentar esta situación. Respiré profundo y sonreí. Sí, sonreí. La expresión en el rostro de Carlos fue impagable. Esperaba lágrimas, gritos, una escena. No esperaba calma. Felicidades por tu honestidad, Carlos, dije con voz serena. Después de 22 años, finalmente decides ser sincero. Me puse de pie lentamente, tomando mi bolso. Los ojos de todos estaban clavados en mí. ¿Qué? ¿No vas a llorar? ¿No vas a suplicarme que me quede?, preguntó Carlos, claramente descolocado por mi reacción. ¿Por qué suplicaría a alguien que no me valora? Alguien que elige humillarme en la graduación de nuestra hija, respondí, manteniendo la compostura. Pero antes de irme, tengo algo para ti. De mi bolso saqué un sobremanila y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Carlos lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Los papeles del divorcio? Porque ya tengo los míos preparados, dijo con arrogancia. Ábrelo, fue mi única respuesta. Con un gesto de impaciencia, Carlos abrió el sobre. Mientras sacaba los documentos, su expresión cambió. La sangre abandonó su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no puede ser verdad, murmuró, casi sin aliento. Lo que Carlos sostenía en sus manos eran los resultados de una auditoría privada que había ordenado 6 meses atrás, cuando descubrí su infidelidad. Durante años, había confiado ciegamente en él para manejar las finanzas de nuestra empresa familiar de importaciones. Nunca cuestioné por qué necesitábamos reinvertir constantemente, porque nunca veíamos grandes beneficios a pesar del crecimiento del negocio. ¿Quieres explicarles a todos dónde están los 3 millones de pesos que desaparecieron de la empresa en los últimos 5 años? Pregunté, manteniendo mi voz controlada a pesar de la furia que sentía. Carlos pasaba las páginas frenéticamente. Cada documento revelaba transferencias a cuentas personales, facturas falsas, y lo más devastador, la hipoteca secreta que había puesto sobre nuestra casa sin mi conocimiento. Esto, puedo explicarlo, balbuceó. Estoy segura que sí, respondí. Tal vez puedas explicárselo también a la policía y a la fiscalía. Porque no son solo copias lo que tienes ahí. La denuncia ya fue presentada esta mañana. Los ojos de Daniela se abrieron con horror. Ella miró a Carlos, luego los documentos, y finalmente a mí. ¿Carlos? ¿De qué está hablando?, preguntó con voz temblorosa. Pero Carlos ya no podía hablar. El hombre que minutos antes rebosaba confianza ahora parecía haber envejecido 10 años en segundos. Por cierto, añadí, tomando mi bolso, deberías revisar el último documento. Es especialmente interesante. Mientras me dirigía al baño para consolar a nuestra hija, escuché el grito de Carlos. Un grito que mezclaba rabia, miedo y sorpresa. Porque el último documento revelaba mías bajo la manga, algo que cambiaría completamente las reglas del juego que él creía estar ganando. El último documento era una modificación al contrato de nuestra sociedad conyugal que Carlos había firmado 5 años atrás. En aquel momento le había dicho que era un simple trámite para un préstamo bancario, y él, ocupado con sus asuntos, lo firmó sin leer. Ese documento establecía que cualquier desvío de fondos de la empresa sería considerado un delito contra el patrimonio familiar, y automáticamente cedería la totalidad de las acciones al socio no infractor. En otras palabras, yo era ahora la única dueña legítima de todo. Encontré a Ana sentada en un rincón del baño, con los ojos enrojecidos. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. Mamá, ¿cómo pudiste mantener la calma? Yo habría gritado, habría hecho una escena. Mi amor, le dije con suavidad, a veces el silencio y la preparación son más poderosos que cualquier grito. Tu padre pensó que podía sorprenderme, pero la sorpresa fue para él. Le expliqué brevemente lo que había descubierto. Como su padre no solo me había traicionado emocionalmente sino también financieramente, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de la empresa que construimos juntos. ¿Entonces sabías de Daniela desde hace tiempo?, preguntó Ana, sorprendida. 6 meses. El tiempo suficiente para consultar abogados, contratar auditores y proteger lo que es nuestro. Porque esto no es solo sobre mi matrimonio, Ana. Es sobre tu herencia, tu futuro, todo lo que construimos con tanto esfuerzo. Mientras hablábamos, la puerta del baño se abrió. Era Patricia, nuestra amiga de toda la vida. Elena, tienes que volver.
Carlos está fuera de sí. Está amenazando con llamar a sus abogados, dice que todo es mentira. Respiré profundo y me puse de pie. Vamos, Ana. Es hora de terminar esto. Cuando volvimos al comedor privado, la escena era caótica. Carlos gritaba por teléfono, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Daniela había retrocedido varios pasos, mirándolo con una mezcla de miedo y confusión. Nuestros amigos estaban paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. «Esto es una trampa», gritó Carlos al verme. «Me tendiste una trampa. Nadie va a creer estas mentiras». Avancé con calma hacia la mesa, consciente de que todas las miradas estaban sobre mí. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. «Necesito sacar otros 300,000 pesos», se escuchaba la voz de Carlos. «Daniela quiere un coche nuevo y no puedo decirle que no». «Sí, hazlo como siempre, que Elena nunca se entere. Ella es demasiado confiada, jamás revisa las cuentas». El rostro de Daniela se transformó. «¿Un coche? ¿Usaste dinero robado para comprarme un coche?» Carlos palideció aún más si eso era posible. «Dani, puedo explicarlo». «¿Robado?» La voz de Miguel, nuestro amigo y también contador, se elevó. «Carlos, ¿en qué te has metido? ¿Has estado desviando fondos de la empresa?» «La empresa es mía tanto como de ella», respondió Carlos, a la defensiva. «Tengo derecho a usar ese dinero como quiera». «No según la ley», intervino Pedro, otro amigo que resultaba ser abogado. «Si los documentos que Elena tiene son legítimos, esto es claramente un delito de administración fraudulenta». La sala se sumió en un silencio incómodo. Carlos miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró miradas de desaprobación y sorpresa. «¿Saben qué?», dijo finalmente, tomando su chaqueta. «No tengo que aguantar esto. Vamos, Daniela, nos vamos». Pero Daniela no se movió. Sus ojos estaban fijos en los documentos sobre la mesa. «¿Cuánto dinero desviaste exactamente?», preguntó ella, su voz apenas audible. «Eso no importa ahora», respondió Carlos, impaciente. «Vamos, esto es solo un malentendido que arreglaré mañana». 3 millones de pesos, respondí yo. «Y la casa donde planeabas vivir con ella está hipotecada hasta el techo. De hecho, técnicamente ya no es tuya». Daniela tomó su bolso y, para sorpresa de todos, especialmente de Carlos, se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», gritó él, desesperado. «Lejos de ti», respondió ella secamente. «Me prometiste seguridad, estabilidad. Me dijiste que dejarías a tu esposa porque ya no la amabas, no porque habías arruinado sus finanzas y necesitabas escapar. Soy muchas cosas, Carlos, pero no soy estúpida». Mientras Daniela salía del restaurante, Carlos me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. «Esto no se queda así», susurró con veneno en la voz. «Aún tengo contactos, aún tengo formas de arruinarte». Fue entonces cuando saqué mi última carta, una que ni siquiera Ana conocía. Una carta que cambiaría todo el juego de poder entre nosotros. «Contactos», sonreí con calma, aunque mi corazón latía acelerado. «¿Te refieres a Guillermo Vélez, el notario que falsificó documentos para ti? ¿O al contador externo que te ayudó a crear empresas fantasma?» Carlos dio un paso atrás, visiblemente impactado. «¿Cómo sabes?» «Llevo 6 meses investigando cada uno de tus movimientos, Carlos. No solo contraté auditores, sino también un investigador privado». Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña memoria USB. «Aquí está todo, correos electrónicos, grabaciones de llamadas, fotografías de reuniones clandestinas. El suficiente material incriminatorio para que no solo tú, sino todos tus cómplices, enfrenten cargos serios». Los amigos que quedaban en la mesa nos miraban atónitos. Ana se había acercado y tomó mi mano, dándome la fuerza que necesitaba para continuar. «Pero lo más interesante, lo que realmente te hará pensar 2 veces antes de amenazarme, es lo que descubrí sobre tu verdadero plan», continué. «Tú no ibas a quedarte con Daniela. Ella era solo una distracción mientras preparabas tu escape a Paraguay, donde curiosamente has estado transfiriendo pequeñas cantidades durante años. No es así». El rostro de Carlos era ahora una mezcla de pánico y furia. «Carlos Jiménez», una voz grave resonó desde la entrada del comedor privado.
Dos oficiales de policía se acercaron. Estamos aquí para ejecutar una orden de arresto por los delitos de administración fraudulenta, falsificación de documentos y evasión fiscal. Todo el restaurante quedó en silencio mientras esposaban a Carlos. El hombre que horas antes había estado orgulloso en la graduación de su hija ahora era escoltado entre miradas de asombro. «¿Que esto es tu culpa?», me gritó, mientras lo llevaban. «Arruinaste nuestra familia». Ana dio un paso adelante. «No, papá. Tú arruinaste nuestra familia cuando decidiste traicionarnos. Mamá solo nos protegió». Cuando la puerta se cerró tras los oficiales y Carlos, un peso inmenso se levantó de mis hombros. Durante 6 meses había vivido una doble vida, la esposa confiada en público, la investigadora implacable en privado. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó Ana, su voz mezclando preocupación con admiración. «Ahora reconstruimos», respondí, abrazándola. «La empresa está a salvo, recuperaremos el dinero que podamos, y lo más importante, tenemos nuestro futuro por delante. Sin mentiras, sin traiciones». Nuestros amigos se acercaron uno a uno, ofreciendo apoyo y disculpándose por no haber notado lo que ocurría. Patricia me abrazó con fuerza. «Siempre te vi tan fuerte, tan segura, nunca imaginé que estabas enfrentando esto sola», me dijo con lágrimas en los ojos. «No estaba sola», respondí, mirando a todos. Aunque no lo supieran, el saber que contaba con amigos verdaderos me dio fuerzas. Han pasado 6 meses desde aquel día en el restaurante. La empresa ha vuelto a prosperar bajo mi dirección. Recuperamos parte del dinero que Carlos había desviado, aunque mucho se perdió en sus gastos extravagantes con Daniela y otros lujos que se daba a escondidas. Ana ahora trabaja conmigo, aportando ideas frescas y la energía que yo tenía a su edad. A veces me pregunta si no guardo rencor, si no odio a su padre por lo que nos hizo. La verdad es que el odio consume demasiada energía que prefiero invertir en construir mi nueva vida. Carlos pasará varios años en prisión, tiempo suficiente para reflexionar sobre sus acciones. En cuanto a mí, he aprendido que la confianza ciega es tan peligrosa como la desconfianza total. He aprendido a confiar en mi intuición, en mis capacidades, y sobre todo, he aprendido que incluso en los momentos más oscuros, cuando alguien intenta humillarnos públicamente, nuestra dignidad y preparación pueden ser nuestras mejores armas. A veces pienso en ese momento en la graduación, cuando Carlos susurró que comenzaría una nueva vida sin mí. Nunca imaginó que yo ya había comenzado la mía sin él, una vida construida sobre la verdad y la fortaleza. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto: no importa cuánto tiempo hayas estado dormida, siempre puedes despertar. No importa cuánto tiempo hayas confiado ciegamente, siempre puedes abrir los ojos. Y cuando lo haces, cuando finalmente ves la verdad y actúas con determinación, nadie puede arrebatarte el poder que has encontrado dentro de ti misma. Porque al final, el sobre que entregué a Carlos ese día no solo contenía documentos que probaban su traición. Contenía algo mucho más poderoso, la prueba de que yo ya no era la mujer que él podía manipular y engañar. Esa mujer había desaparecido, y en su lugar estaba yo, más fuerte, más sabia y lista para enfrentar el futuro en mis propios términos. Y esa, amigos míos, es la mejor venganza de todas.